Very good. Well, I think that concludes most of our formal presentation. I'm more than glad to spend some more time to take questions and hopefully answer them appropriately. Certainly, I can also email if I need to do additional research. And the next presentation, I'll be sure to have a few additional slides regarding addiction therapy with CBD. Ok, so Ricardo aclaró el asunto de los nootropics. Gracias, Ricardo. Son hierbas que ayudan a enfocar y actúan en la memoria en el cerebro. Y tenemos otra pregunta. Si alguien describe que lo está ayudando con el cigarrillo, Ricardo Campuzano. Perfecto, Ricardo. Nos encanta eso. El de 500 miligramos lo toma 2 goteros mañana o tarde. Depende de la dosis que tú quieras usar. Puedes usarlo en la mañana, puedes usarlo en la tarde o puedes dividir la dosis en mitad y mitad. Hay personas que dividen la dosis para tener mejor control durante el día de los efectos. Somebody was mentioning tiene la mano that he was levantada. getting benefits from tobacco. And they were asking about how to use it, you know, twice a day or once a day and how they are using it and getting some benefits. Oh, this is for tobacco addiction or tobacco reduction? Yes. Right. So I would definitely be doing multiple servings per day because we never know when part of the day there'll be a craving for nicotine or tobacco. So certainly having several different serving portions throughout the day would be quite beneficial. I would suggest generally that an individual probably will be consuming about 100 milligrams, possibly more, of CBD daily, and probably 5 different intervals, say at 20 milligrams, 5 times throughout the day. One should start to see some reduction in the craving for tobacco and the nicotine. I do believe I have a couple of research articles that I could potentially either forward along on an email or provide in my subsequent follow-up presentation coming up on July 13th. I would love it if you send them to my email and I can share it with them. Great, okay. Ricardo, who is using it for tobacco, he's using it twice a day, a double dose in the morning and in the evening, and he says it's excellent. So it's evidently helping him. El doctor Titus menciona, Ricardo ya tuvo beneficio usándolo 2 veces al día, pero el doctor Titus menciona que personas que están tratando de pelear la adicción a la nicotina, que es una de las adicciones más potentes y más difíciles de controlar, que es deseable que lo dividan como en 5 dosis al día, quizás dosis más pequeñas como 20 miligramos, 5 veces al día, para controlar los deseos que le entran a mitad del día con respecto a fumar tabaco. Pero, cada persona es individual. Lo bueno es que ustedes ajustan 2 veces al día, dosis más alta, o muchas veces más al día, 4 o 5 veces, dosis más pequeña. Lo que ustedes sientan que le funciona mejor, eso es lo que deben de hacer. Nereida, buenas noches. Voy a intervenir aquí un poquito, agradecerte tu trabajo, agradecer al doctor Titus, agradecer este esfuerzo de Kannaway. En este momento, Carlos, Alberto va a empezar a habilitar los micrófonos para poder hacer preguntas en vivo, pero sí quisiera precisar algo. Es una charla que está especializada o que está direccionada para especialistas en la salud. Es decir, que les voy a pedir por favor que no convirtamos esta charla o este cierre en un consultorio, porque no es el caso, sino con cosas que tengan que ver con términos técnicos, con fichas técnicas, con las concentraciones, con las características, cosas que puedan enriquecer a todos los que están enfocados al tema de la salud, y que no convirtamos en esto bajo ningún concepto en un consultorio. Entonces, no sé si tú, Alberto, ya estás listo para comenzar a abrir los micros. Por ahí está la mano levantada de Carlos Farías. Si puedo hacer un comentario. Claro. Yo creo que es útil
que algunas de estos aspectos sí eduquemos a nuestros participantes, porque estas mismas preguntas se lo van a estar haciendo ellos a sus clientes, a ellos. Es correcto, pero no es una charla para distribuidores, sino para gente especializada en la salud. Es una charla en la que se hizo un filtro para invitarlos. Y yo sé que esas preguntas hay que respondérselas a la gente, pero ahorita aprovechemos que tenemos aquí el doctor Titus para no convertir esto en un consultorio, sino en profundizar sobre los productos. Ok, perfecto. Gracias. Adelante, Carlos, con tu pregunta. Creo que le tiene que habilitar el micrófono a Alberto. Ok. Alberto Nava, ¿estás por ahí? Ahí voy. ¿Ya? Listo. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno. Adelante, Sí. adelante, Carlos. Ok. Mira, yo he estado en 3 compañías antes que Kannaway y con solamente un producto de 500 mg era suficiente para cumplir las expectativas de muchas personas que confiaron en mi recomendación, como desinflamar, quitar el dolor, regular o mejorar las condiciones de Alzheimer, de Parkinson, de epilepsia, migraña, dolores neuropáticos de la tercera edad y muchas enfermedades y muchos padecimientos. Yo le quiero preguntar al doctor, con su experiencia, porque él conoce a detalle cada uno de los productos de la gran gama que tiene Kannaway, si yo solamente tuviera dinero para comprar un solo frasco para que cumpliera todas esas expectativas, ¿cuál sería el que él me recomendaría? O sea, un solo frasco, nada más. No traigo dinero para más. You want me to translate that? If you could, please. Yes. Thank you. Okay. So he's asking that he has had some experience where people with 500 milligram bottle were able to get benefit and help in multiple conditions from migraines and several of the other conditions, Parkinson's, neurological conditions, etc. And as he said, that the average person may not have the money to buy multiple products or different size bottles. So if you were going to tell him which bottle do you think will be more efficient in covering the gamut of conditions that he describes, from migraines to neurological conditions to painful conditions, which would you say will be the most worthwhile to invest in? Well, I think for the average individual, the first product we showed was a 500 milligram bottle, a tincture bottle, and that gives you 16 milligrams of CBD per serving. So that would be the one I would certainly recommend. Those individuals with extenuating circumstances, if they have shown some benefit with the initial bottle, might like to then go to our extra strength, a higher concentration, but certainly we think just supplementing the body's endocannabinoid system with a small amount of cannabinoids is going to have benefit for many individuals. So that's one where we would start with for sure. Él recomienda comenzar con el de 500 miligramos porque hay muchas personas que en la gama de condiciones que usted mencionó, con la dosis de 16.6 miligramos, que vendría siendo la dosis de la botella de 500, van a obtener algún beneficio. Puede ser que merezca un beneficio más grande o más pequeño, pero van a poder obtener algún beneficio. So, para comenzar, la de 500 miligramos es adecuada y ya la persona, dependiendo de los efectos que tenga, va a decidir más adelante si necesitan más o no. Now, to this, I should add that in, say, the country of Brazil, for example, our products are medically prescribed, available, again, by doctor prescription and a special import permit. But here, the cost of the product is covered by the national healthcare insurance. So individuals with extenuating circumstances and needs can get prescribed higher concentration forms of CBD.
We haven't established this yet in Colombia, but certainly we would work towards some type of a drug registration as well for those individuals with extenuating circumstances. Él menciona que en Brasil, donde los CBD y nuestros productos están usados por receta médica, hay pacientes que tienen circunstancias médicas difíciles y extenuantes que necesitan dosis más altas, pero que en Brasil el gobierno, como se usa médicamente, está pagando por la medicina y que la compañía va a estar trabajando con Colombia a ver si eventualmente la aceptan más médicamente y aceptan a pagarla como medicina como parte del programa de gobierno. ¿Alguna otra pregunta? Tiene la mano Ricardo Campuzano, tiene la mano levantada. Si estás platicando con nosotros, Alberto, no te escuchas. Ok, ¿ahí me escucho? Sí, sí, te escuchamos. Ok, Sí. perdón. Quería obviamente agradecer el tiempo porque digo, ya vamos para 2 horas. Me gustaría pedir al doctor Titus, si es posible, que en la próxima reunión que se tiene programada pudiéramos entrar más a fondo en el tema de los productos, que obviamente la gente en México, Colombia, pues estamos ansiosos de poder escuchar del doctor el porqué de los productos. Ya para no tomar más tiempo, porque vamos para 2 horas, sabemos que Colombia y donde está el doctor ya es más tarde. ¿Te puedo hacer una preguntita yo antes de traducirle a él? Cuando tú Claro. dices el porqué de los productos o más en detalle sobre los productos, él habló de las diferentes sustancias, en cuáles son sus beneficios que hacen y en qué dosis se usan. ¿Qué más te gustaría saber a ti de los productos? O sea, lo que nos han preguntado es el porqué del por qué sacar una presentación de 500, lo que comentaba Carlos, cuando tenemos una presentación de 2,500, ¿no? El tema porque del CBG, del CBN, ¿no? Que es realmente lo que nos han cuestionado la mayoría de las personas. Okay. ¿Mm? Dr. Titus, they want to know that if in the next talk you can talk a little bit more in detail specifically about the products. They are asking why the formulation of 500 versus the 2,500 milligrams and the CVG and the CVN, you know, to talk more about them and maybe how they need to be used and why the company came up with these products or so. I would be more than glad to go into more specifics on the products on the next presentation and answer those questions a little bit more directly. Certainly, we can say that we have our 2 forms of CBD. One, just a very moderate concentration that particularly it's easy to utilize. Say if you're in a nervous situation, you're going in for a job interview, et cetera, and you just want a little bit of calmness and relaxation. Our higher concentration, obviously the extra strength type product, more for those with advanced medical needs and medical conditions that need a higher concentration CBD product. Of course, I can go into CBG and CBN, those products and their potential effects as well. And I'm more than glad to cover those aspects, as well as talk about some of the other things we've discussed this evening, such as addiction and how CBD can help with addiction. El doctor dice que con mucho gusto en la próxima plática él puede entrar en más detalles con respecto a los productos CBG, CBN, cómo usarlos, por qué se usan en problemas de adicción y en otros problemas, y que lo de la botella de 500 versus la de 2,500 son usualmente para situaciones diferentes. Por ejemplo, una persona que está usando el CBD para problemas
Situaciones diarias, que si va a tener una entrevista o vas a entrar a una situación de negocio que estás un poquito nervioso y quieres una pequeña dosis de algo que te calme y te estabilice el estado de ánimo, entonces es preferible que tú uses la de 500 miligramos, que por cada gotero, por cada dosis es una dosis más pequeña y te echas un poquito y continúas con tu actividad. Pero la de 2500 se usa más en personas que tienen ya condiciones médicas que necesitan dosis más altas del medicamento y entonces la botella y la dosis te lo va a proveer. Hay condiciones médicas que necesitan dosis altas. So, para mantenimiento, la de 500 sería más útil en general, porque hay personas que pueden tener el beneficio de una dosis baja para una condición médica. Pero las condiciones médicas más severas con que bregamos usualmente necesitan dosis un poco más altas. Entonces, en esa situación les conviene más usar la dosis más concentrada y más alta porque van a necesitar más productos. Por ejemplo, yo en Estados Unidos habían pacientes que tenían problemas severos de dolor que necesitaban de 300 a 400 miligramos al día. Estamos hablando de pacientes con enfermedades reumatológicas, pacientes con cáncer, pacientes con otras condiciones que necesitaban dosis más altas. Entonces, para en esa situación, pues la botella con dosis más alta va a ser más beneficiosa. Correcto. Ok. Pues no sé si estén de acuerdo. Podemos terminar la reunión hoy. O quiere el doctor aceptar una llamada, una pregunta más por parte de Ricardo. Vi al doctor Javier Rosado también levantando la mano o aplaudiendo, doctor. ¿Qué hacemos? Do you have time for one more question, Dr. Titus? I think somebody have a question. Or you run out of time. Can you hear me, Dr. Titus? Listen, doctor, you're on mute. Here we go. Do you have time for one more question? Is there I one more? do, surely. Oh, is that better? Can you hear me now? Yes. Yeah. Thank you. There was some background, there was some military activity, so I went on mute for just a few moments. I apologize for that. But yes, Okay. of course, I have time for an additional question. Sure. So are there more questions? ¿Hay más preguntas? Con Ricardo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Doctora, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, Ricardo, te escuchamos. Un placer escucharlo. Dr. Titus, it's a pleasure to meet you, to know you. So I have a little question, very specific, to not interfere in time. So about CBG, you say that it acts on serotoninergic system, right? So Yes. is there a chance that it could be cause a serotoninergic syndrome because there is no entourage effect in this product? Because like CBD and THC, when we have THC in excess could cause paranoia, schizophrenia, all of that. But CBD avoids, counteracts with THC for avoiding that effects. So when we have isolated CBG binding to the serotoninergic system, is there possible to have a serotoninergic syndrome like seizures or something like that? CBG has shown to have very strong anti-seizure activity as well. It acts on the body a little differently than CBD, as CBG, cannabigerol, will act more like THC, a more direct lock and key effect on your cannabinoid and other receptor sites. Thus, we use generally a little bit less amount of CBG because certainly having that direct lock and key effect, you're going to have a very significant event for certain individuals. But with the dosing that we're recommending, certainly should be something that many individuals can potentially substitute for their SSRI or other depression medicines. And many people have found it to be very effective as a mood enhancer and a great way to start the day. So
be like antidepressive pill, like serotonergic inhibitors, recaptation, right? But without the adverse effects when we raise the dose with those antidepressants. Very much so. So, of course, the SSRI drugs will have various side effects, and it's nice to be able to see similar type benefit only with a natural product that does not produce the unwanted side effects. Okay, and we have the serotonergic binding in excess. We don't have the side effects like the SSRI, like no erection in penis in men, like other things like no lust, no wish for having sex or things like that. Generally so, yes, I'd say that's very correct. And we've had very good success with this particular product. Of course, it has multiple receptor site activity within the human body, but particularly interesting, it does have this wonderful effect on your 5-HT1A receptors. So CBD also has that effect, but it's more of what we call an allosteric modulator rather than a direct receptor agonist. Okay, thanks you, doctor. There's no more questions. I will be there in the next conference for having more questions and little talk with you. It's a pleasure to meet you, Dr. Titus. Thank you so very much for your interest and for your very good and solid questions. Certainly, we look forward to assisting in any way we further can. Oh, thank you. Thanks a lot. Thanks a lot to you. Certainly. Alberto, doctora, también a ustedes muchas gracias por permitir y por hacer posible este encuentro. Y gracias a todos por escuchar. Thanks to you. Gracias. Pues con esto concluimos entonces, Alberto. Thank you, Dr. Titus. Thank you for your time. We really appreciate this, and we hope to see you soon. Here in Mexico. You should visit Mexico soon. And also Colombia. Ya le tocará a la doctora platicarnos qué fue lo que dijo Ricardo para los que no hablamos inglés. Ok. Si quieren les puedo repetir. Carlos se lo puede repetir en español. Listo. Well, I certainly look forward to our next event. I look forward to travels. I've had great experiences in Mexico. I've been to Colombia one time, and certainly I was very, very impressed with the Cartagena, and can't wait to go back and visit some of the wonderful Latin American countries and to help doctors and others to understand some of the potential benefits of our products and the new non-psychoactive cannabinoid, non-psychoactive cannabis world. Oh, that's wonderful. You're welcome here in Colombia. I am from Colombia. Thanks a lot, Dr. Titus. I appreciate you being able to speak a little bit of English for me. Thank you. Oh, thanks to you, man. Thanks to you. You have to come to Medellin next time, Dr. Titus. Fantastic. Wonderful. Lo mismo aquí en México, doctor. The same from Mexico City, Torreón, Mérida. We are very excited to receive you. Fantastic. Well, we certainly look forward to getting together. It's been great to be on the Zoom this evening to get a little bit of an education, get started. Some wonderful questions. I thank you very kindly for that. I'll try to address a little bit more specifically some of the requests next time, and can't wait for that. 2 weeks, I think it is from tonight. We have our next scheduled Zoom. Okay, that would be wonderful. I'll be here. Thanks a lot. Very, very good. Thank you. El doctor Javier, perdón, doctor, no había visto ahí en el chat. ¿Quiere abrir el micrófono, doctor? Yeah. Listo. Okay. Well, nice to talk with you again, Dr. Titus. Okay. Well, I'm going to speak in Spanish first, if Nereida puede hacer más rápido la traducción. Muy concreto, hice un experimento, di una dosis alta sobre el
frasco de 500 miligramos a una niña de 8 años con eventos epilépticos y a otra niña de microcefalia con una dosis obviamente de gotas con el frasco de 2.500 miligramos. En ambos casos hubo unas reacciones muy positivas muy rápido en cosa de una semana, 10 días, en ya empezar a tener mejores movimientos articulares. Aquí la pregunta en concreto es, si es el mismo pure liquid, es la misma, la misma esencia que se tiene y que nada más dependerá si usamos una dosis mayor, obviamente en el que tiene menor densidad como el de 500 miligramos o en el de mayor densidad, que es pues utilizarlo en gotas. Pero si estamos utilizando la misma esencia, es a lo que me refiero, porque vi el mismo efecto, nada más dependió de la dosis. Cuando tú dices esencia, ¿te refieres si es el mismo producto en las dos botellas, nada más a diferente concentración, sí? Efectivo. Concentración, correcto. Okay. So Dr. Titus, he said that he did an experiment with 2 children with neurological conditions. One child had seizures, and he used on this child a dose from the 500 milligram bottle. And then she had another child with microcephaly, a much more severe situation that was also having, you know, probably seizures. Tu niña de microcefalia también estaba teniendo epilepsia, ¿sí? No, sino... ¿Qué síntomas que estabas tratando de controlar? No, pues la microcefalia va en tener una reducción en todos sus movimientos. En toda su función. Todas sus funciones, sí. Okay, so in this child with microcephaly, he used a 2,500 milligrams dose that he gave the child some drops, a smaller dose, but it was more concentrated. And he said that in both situations, he saw significant benefits in the 2 children. So his question was this all, a function of the dose used in both situations, or is there any difference in the two, the components in both different products? Well, really, the products are basically the same, other than the concentration of the CBD. Certainly, when you have extenuating medical circumstances, we do recommend, obviously, higher dosing, and this gives the body what you might call a loading dose, or a chance to, see the full benefit of CBD on the nervous system and the neurological system. We would expect after a period of time that the child or the children might be able to come back down to the lower serving portion, and this is more of a supplementary serving portion, particularly with epilepsy children. We see this quite a lot. Many epilepsy children might be on 8 or 10 different medicines. They get their CBD, and all of a sudden they're now down to 1 or 2 meds plus CBD. And over time, as the seizure activity starts to come down, the dosing can also come down as well. So we do see that in our research with our medical doctors, and particularly in Mexico as well as in Brazil. So, los productos es el mismo producto, es un proceso, es nada más diferente concentración en las dos fórmulas, las dos botellas, pero es el mismo producto. Y la dosis se va a determinar basando en qué tan severa es la condición. En algunas condiciones que son altamente severas, se recomienda usar lo que se llama una dosis de loading. Una dosis inicial que es un poco más alta para tener el efecto deseado más rápido, y una vez el paciente se controla, podemos empezar a bajar la dosis y frecuentemente vamos a observar que el beneficio se obtuvo y podemos disminuir la dosis porque ya algunos de los cambios están pasando en el sistema nervioso o en el tejido que estamos tratando. So, básicamente ese es su explicación.
Sí, magnífico, muchas gracias. Ya aclarado y entonces estamos bien en ese aspecto. Me encantaría poder compartir contigo en alguna otra ocasión, platicar con respecto a algunos de esos experimentos que tú estás haciendo, porque me fascinaría oír más, A más oigo sobre casos clínicos, aparte de mi experiencia clínica, pues más nos enriquecemos. So, a ver si nos conectamos. Sí, por favor. Sí, desde luego, con mucho gusto. Ahorita, obviamente, por el tiempo, pues No, tengo en más. otra ocasión, en otra Sí, ocasión claro. platicamos. Sí, porque Oye, tengo Nereida. casos de autismo y síndrome Tourette, etcétera. Entonces, pues también hay beneficios muy importantes en Claro que sí, claro Ok. que sí. Oye, Y yo Nereida. los he leído en la literatura, pero me encanta cuando tengo personas que tienen, anécdotas reales. So, a eso me refiero. Okay. Oye, Nereida, y estaría padre que tú y Javier luego armaran una charla y compartieran ahora sí a toda la comunidad este tipo de especificaciones tan puntuales, que de repente hay mucha gente ávida que sí quiere escuchar un tema en específico, y entonces sí se hace una charla direccionada en ese sentido. Gracias por los aportes de todos, gracias. Claro que sí, y estos Zooms que usualmente son todas las semanas, por lo menos así lo hacemos allá en Estados Unidos, la intención, Dr. Titus no está presente en todos de ellos. La gran mayoría de ellos somos todas las personas que estamos vendiendo, utilizando, diseminando la información de los productos, intercambiamos anécdotas y experiencias y vivencias que estamos observando en los clientes. So, vamos a tener oportunidad de continuar haciendo eso. Si nos dan la plataforma, lo haremos. Ya le tenemos el brazo a Miguel ahí para tener esa plataforma y hacerlo. Claro. Muchas gracias. Pues, cuenten con ello. ¿Alguna Bueno, otra pues pregunta? muchísimas gracias. Creo que con eso concluimos. Les agradecemos nuevamente su tiempo. Muchísimas gracias, Nereida. Gracias, Dr. Titus, Javier, Jorge, bueno, todos. Gracias por su presencia y pues nos conectamos en la próxima. Que tengan una excelente noche. Thank you so much, Dr. Titus. They are very grateful for your presence and all the information and, that you provided to all of the group. And we're looking forward for more learning and interactions with you. Well, it's very exciting to be with everyone. Thank you so very much for your attention. Probably to the last question, I should just make one last comment. Many individuals would generally take 1 milligram of CBD per kilogram of body weight per day. And this is for just health and wellness. And with many of our epilepsy children and other individuals with extenuating circumstances, somewhere between 2, 3, and even 4 milligrams of CBD per kilogram of body weight have been very beneficial. So we don't really see there's any safety concerns, because the pharmaceutical company is giving 25 milligrams per kilogram of body weight, and their children are doing just fine on the product. So certainly there's room to go up in dosing if the need presents itself. That's the point I'd like to make. So, él hace un punto muy importante con respecto a dosis, porque cuando intentamos utilizarla médicamente es importante, determinar dosis que van a ser beneficiosas. Y él menciona que para mantenimiento homeostático, balance general, que la queremos usar para balancearnos en todas nuestras funciones, la dosis que más se recomienda y se usa es 1 miligramo por kilogramo para mantenimiento. Cuando estamos bregando con condiciones más severas, los problemas de movimiento, epilepsia, etcétera, las dosis usadas son de 2 a 4 miligramos por kilogramo. Y esto es tanto para niños como adultos, y que es bastante seguro, porque, por ejemplo, las compañías farmacéuticas que están dando el Epidiolex y los otros sintéticos utilizan dosis de 25 miligramos por kilogramo, y aún así no están teniendo, tienen problemas con las pruebas del hígado, pero es un producto diferente, pero están usándolo en dosis muchísimo más altas y lo están haciendo para ayudar a la persona. Quiere decir que las dosis que estamos recomendando, incluso para los problemas más severos, son relativamente bajas y seguras, que no se están viendo en efectos secundarios de importancia. So, de 2 a 4 para condiciones más severas y de 1 miligramo por kilogramo para mantenimiento de balance homeostático en todos nosotros. Increíble. La verdad es que esa es una de las preguntas que más nos hacen, doctora, es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo sacar la dosificación? ¿No? Y eso, si nos lo pueden poner en el chat o en un mensaje, sería genial para compartir con todos.
Y uno de los beneficios que yo he encontrado con esta compañía, yo había usado otros productos de CBD en Estados Unidos porque yo uso personalmente el CBD para un problema de salud, una neuralgia. Y no era fácil conseguir productos que tuvieran la dosis especificada y con buen control de calidad. Nuestros productos tienen la dosis muy específica, que tú sabes exactamente qué dosis está obteniendo, sean los goteros, ya que introduzcamos otros productos que vienen en pastillas, etcétera, y es mucho más fácil de dosificar. Y tú sabes lo que estás usando, porque el control de calidad es excelente. Muchas gracias. Pues gracias, doctor. Thanks, doctor. Doctora, Jorge, Miguel, pues tú cierras. Bueno. Doctor, muchas gracias. Miguel, tienes el micrófono cerrado, todavía no leemos los labios. Pues. Well, Gracias a todos. great to Nuevamente, be with buenas you. noches, nada Thank you más. so much for your attention. Certainly appreciate many of the great questions, and we look forward to helping everyone to raise our level of knowledge and understanding about these non-psychoactive cannabinoids and the potential benefit that they might be able to confer for many individuals' health and wellness challenges. Thank you. Muchísimas gracias. Buenas noches. Okay, Buenas noches. buenas Hasta luego. noches.